Si hemos prestado atención a las lecturas, hemos visto que se habla mucho de la relación pecado-salvación. Así que vamos a conversar un poco sobre este tema que nos propone el calendario de la Iglesia para este tiempo de la Cuaresma. Pero primero tenemos una palabra de oración, pidiendo la dirección del Señor. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, al enfrentarnos con tu Evangelio, solo podemos pedir la dirección de tu Espíritu, para que ese Evangelio penetre en nosotros y nos mantenga firmes en la fe y nos haga conocer todas aquellas cosas que tú tienes para tus hijos. Y que podamos, Señor, de alguna manera ser testigos de esta fe que proclamamos en el nombre del Señor. Amén. Hemos visto el tema del pecado, ¿no es cierto? Lo que dice, el pecado entró por un solo hombre, refiriéndose al pecado de Adán y Eva, figura como una sola persona. Y que también nos dice Pablo que la salvación, la vida eterna, viene también por una sola persona. Nos dice por el Hijo de Dios, por Jesucristo. Entonces nosotros queremos reflexionar un poco sobre este tema en este tiempo que generalmente se dicen son tiempos fuertes. Este es un tiempo fuerte, la Cuaresma. Si siguiéramos el calendario semana tras semana, veríamos no hace mucho tiempo el tema de la transfiguración de Jesús. A él oíd, este es mi Hijo amado. Se confirman las palabras del bautismo de Jesús. Moisés, representante de la ley, Elías, representante de los profetas, desaparecen de la escena y solamente queda Jesús. A él tienen que seguir. Y allí tenemos una vez más la tentación frente a Jesús. Porque también hemos visto en el calendario las tentaciones de Jesús. Todos los años, el primer domingo de Cuaresma, se habla de la tentación de Jesús. Porque la tentación es el proyecto satánico de querer cambiar nuestra vida, nuestro futuro, nuestro proyecto de vida, deteriorarlo y echarlo a perder, arruinar la vida. Y el Evangelio quiere rescatar la vida, es lo opuesto. Y decía que una vez más se presenta la tentación ahí porque el mismo Pedro le dice a Jesús: qué hermoso esto acá arriba. Estamos juntos con Moisés y Elías y vos. Vamos a hacer 3 cabañas. Así ustedes pueden tener su casita. Y nosotros nos quedamos con ustedes acá. Pero el problema no era ese. El problema era que había que bajar del cerro. Había que enfrentar a la gente. ¿Cuántas veces se presenta a Jesús la tentación de desviarlo del camino? Y esa es la tentación que sufrimos nosotros. De una vida buena, de una vida positiva, de una vida llena de valores, de una vida llena de ideales. El pecado deteriora todo eso. Y nos podemos preguntar con todo derecho,
una vez que caemos, una vez que hemos pecado, ¿podrá volver la inocencia en la persona? Adán y Eva, dice el texto, que eran inocentes. No sabían lo que era bueno ni malo. Todo era bueno en el jardín del Edén. Pero la tentación, cuando caen, tienen que empezar a diferenciar lo que es bueno de lo que es malo. Y fíjense en el problema que tenemos, que no todos estamos de acuerdo en que todas las cosas son buenas ni todas las cosas son malas. Y las que son buenas para unos son malas para otros y viceversa. En algunas cosas podemos estar de acuerdo, pero no en todas. Cada uno tiene su medida de lo que es bueno y de lo que es malo. Lo que me han enseñado, lo que he aprendido, lo que he conocido, mi propia experiencia, lo que he leído, lo que he confrontado en el mundo. Todo eso va alimentando de alguna manera a la persona. ¿Podemos recuperar esa inocencia perdida por causa del pecado? Sabemos que esto es como el río. Hay una canción que dice que el río no vuelve para atrás. La piedra que tiramos no vuelve para atrás. La palabra que largamos tampoco vuelve para atrás. Y la inocencia no la podemos recuperar. Se ha perdido. Pero he aquí que Jesucristo nos quita la culpa, el sentido de culpa que tenemos por el pecado. Porque frente a Dios se produce un distanciamiento. Ustedes recordarán, cuando Isaías estaba en el templo, era ayudante de los sacerdotes ahí en el templo, y tiene una visión que Dios lo está llamando. No, Señor, apártate de mí, soy pecador. Lo mismo que Pedro cuando Jesús se le aparece en el lago, resucitado. Apártate de mí, Señor, soy pecador. Reconoce el pecado y queremos poner distancia entre Dios y nosotros. Y la gente vive poniendo distancia entre Dios y ellos. Ponemos distancia con Dios. La gente pone distancia. Jesús quita ese sentido de separación. Todo el Evangelio nos dice que las puertas están abiertas para el arrepentimiento y para el perdón de los pecados. El texto de Juan, que escuchamos la lectura, texto del cual está el famoso mini mensaje de toda la Biblia, decía Martín Lutero, la Biblia en miniatura, Juan 3:16. Allí se dice, ¿por qué Dios salva? Por amor, porque ama. El amor puede cubrir multitud de pecados. Y sin duda que el amor de Dios cubre multitud de pecados de toda la gente, de nosotros y tal vez de mucha gente que ni nos imaginamos, ni sabemos quiénes pueden ser. Esta es la buena noticia que trajo Jesús, que Dios perdona, quitando el sentido de la culpa por causa del pecado. Y nos acepta, como sabemos cantar un himno, tal como soy, tal como somos. Nos acepta con nuestros defectos y nuestras virtudes, con nuestros errores y con nuestros logros. Él nos acepta tal como somos. El hecho es de que tenemos que arrimarnos, acercarnos
al Señor. El pecado mata muchas cosas, no solamente mata la inocencia, el pecado mata, también destruye los ideales, las cosas hermosas que yo pienso, los ideales que mueven muchas veces a las personas, son deterioradas esas ideas por el pecado. Es como cuando Pablo decía, las cosas buenas que yo quisiera hacer, no las hago. Y esas cosas que yo no quiero hacer, son las que a veces hago. Pobre de mí, desgraciado de mí, decía Pablo. Ay de mí, ¿quién me podrá ayudar en este caso? Cuando Pablo se confiesa en serio. No lo hace livianamente. Él tenía una vida, un pasado, donde había maltratado a las personas. No sabemos si mató gente, pero que entregaba gente al castigo por ser cristianos. Él los perseguía. Era un judío celoso de su ley y de su tradición y de su fe. Pero él podía entender que todo eso era basura cuando pudo conocer el amor de Dios manifestado en Jesucristo. Por eso decimos que el amor de Dios manifestado en Jesucristo enciende nuevamente los ideales que podemos perder en el camino, que podemos perder en nuestras luchas. Las cosas que puede hacer el amor nos hace hacer cosas increíbles. Todos los ideales quebrantados pueden ser alzados por el amor. No sé si alguna vez les conté la historia de mi sobrino, un sobrino que yo tengo, se llama Tomasito, o ya Tomaso porque es un grandote. Era criado hijo de mi hermana, el hijo mayor de mi hermana. Y era mimado. Y como era el hijo de mi hermana, era el querido de los abuelos, de mis viejos. Así que era el príncipe de la familia, el Tomasito. Y todos los gustos se le podían dar a Tomasito. Y un día Tomasito se deslumbró de ver los muchachos que estaban estudiando arquitectura. Y le dice a la madre, yo termino el secundario ahora, dice, quiero estudiar arquitectura como mis amigos. Y la madre entusiasmada, mi hermana, antes que se termine el secundario ya le había comprado el tablero, la regla T, las escuadras de 45, de 30, de 90, todos los elementos que necesitaba para trabajar los dibujos. Y habrá estado 6 meses yendo a la facultad. No es para mí, dice. Es muy pesada la carrera de arquitecto, dice. Mucho estudio. No. Entonces Tomasito se vio unos chicos con uniforme, elegantes, brillantes. Eran estudiantes de la Academia Naval en Mar del Plata. Dice, yo quiero entrar en la Marina. Y entró en la Marina. Bailó y se arrastró como un gusano un año. Y al año dice, esto no es para mí. Yo no puedo vivir esta vida. Y se dedicó a no hacer nada. Y se puso de novio con una chica que el padre tenía una heladería.
Y andaban bastante noviando, tal es así que un día el padre lo llama y le dice, vení, Tomasito. Dice, vos andás entreverado con mi hija. Y sí, dice, yo la quiero a su hija, dice. Y ella también me dijo que me quiere. Dice, vos sabés que yo en la heladería trabajo y gano bastante dinero. Mi hija tiene un buen pasar, dice. Me imagino que vos estudiarás. No, señor, dice, yo no trabajo, dice. Está muy difícil conseguir trabajo, no trabajo, dice, no tengo trabajo, dice. Mi mamá me ayuda. Ah, muy bien. Digo, supongo que por lo menos trabajarás, si no estudias, trabajar. No, dice, mi mamá me ayuda, no preciso trabajar. Bueno, mira, si vos querés a mi hija, yo te voy a enseñar a hacer helados. Y vas a trabajar en la heladería y ahí sí vamos a empezar a conversar sobre el tema. Y Tomasito cambió así, porque la quería la chica. Tal es así que están casados hace un montón de años, tienen 2 o 3 pibes. Lo que puede el amor cambiar a un vaguito y hacerlo un hombre productivo, un hombre de trabajo. Se llenó de plata con la heladería. Y después dice, me voy a dedicar a algo livianito. Y se compró una camioneta grande, tipo furgón así, y lleva a los chicos discapacitados junta a varios discapacitados y los lleva a un centro donde los atienden. Y trabaja así, eso es todo lo que hace. Pero hizo un buen capital. Por eso digo, el amor nos hace cambiar muchas cosas cuando realmente amamos, cuando realmente nos entregamos y cuando también nos dejamos amar, porque esa es la otra parte que no siempre la tenemos en cuenta. Si nos dejamos amar o si nos mantenemos siempre a cierta distancia. El pecado mata los ideales. El pecado nos hace perder la inocencia. El pecado también mata la voluntad de hacer las cosas. Esto es muy lento, pero es seguro. Satanás tiene todo el tiempo por delante para ir ejerciendo su presión sobre aquellas personas flojas de voluntad, que no dicen directamente no. Esto no. Porque muchas veces lo que comienza como un placer, después termina como una necesidad y allí se complican las cosas. Si no, veamos el problema de la droga, el problema del alcoholismo, el problema del tabaquismo y de tantas cosas que deterioran, de alguna manera, deterioran la calidad de la vida de la persona. Por eso muchas veces disimulamos esto en el mundo, decimos, y es una actitud compulsiva. No, no es una actitud compulsiva. Es que no tiene voluntad. Porque el pecado le ha arruinado la voluntad. Esa capacidad de poder decidir con todas las ganas, las fuerzas. Esto tiene que ser así y solamente así. Por eso Jesús viene y recrea la voluntad. Los discípulos, después de la muerte de Jesús, desaparecen de la escena. Se los vuelve a ver en el lago. Vamos a pescar, dice Pedro. Y vamos a pescar, total. Volvemos a lo que siempre hemos hecho. No tenemos
otra cosa. Parecía que estaba todo terminado. Pero la aparición del Cristo vivo, la aparición del Cristo que los invita a cenar juntos en la costa, cambia ese grupo de tal manera que de aquellos 11 se desparrama el Evangelio por todo el mundo. Fíjense, 11 personas, lo que lograron hacer en el poder del Espíritu Santo, desparramar el Evangelio, la buena noticia del perdón de los pecados en todo el mundo. Y nosotros no tenemos nada que hacer, acá no tenemos nada que negociar, no tenemos nada que hacer, nada que cumplir rituales, ni leyes, ni nada. Estamos ante un regalo de Dios, porque Dios nos amó de tal manera que dio a su único Hijo. ¿Qué podríamos ofrecer nosotros? ¿Qué podríamos hacer nosotros con nuestras imperfecciones? Nada. ¿Con qué me presentaré? Hay un salmo que dice, me parece, ¿con qué me presentaré delante del Señor? ¿Con qué me voy a presentar delante del Señor? ¿Qué podemos ofrecer nosotros? Sin ideales, sin voluntad, sin la inocencia que nos dio al principio. ¿Qué puede ofrecer el hombre que es finito y mortal a ese Dios infinito y santo? Nada. Solamente aceptar el don que Dios nos ofrece en Jesucristo. Porque si vamos a hilar finito y terminando nuestros pensamientos, podemos decir que el pecado, muchas veces en el tipo de clase catecismo, así nos enseñan, el pecado es quebrantar la ley de Dios. Quebrantar los mandamientos es pecado. En realidad, sí es una definición aceptable, pero hay una definición mucho más grande y más completa que esa. El pecado es atentar contra el amor de Dios. El pecado es atentar contra el amor de la persona, del ser humano. Cuando pecamos contra alguien, estamos quebrantando la relación de amor que tiene que existir entre uno y otro. Por eso el pecado es siempre un atentado contra el amor. El quebrantar la ley, ¿qué pasa cuando uno quebranta la ley? Yo violo una ley de tránsito, ¿qué pasa? Pago una multa, me llevan el coche a lo mejor, un trámite, termina, ahí se termina todo. Quebrantar la ley se puede solucionar fácil, multa, si es muy grave el quebrantar la ley, puedo ser arrestado, puedo ser metido preso. Pero, ¿qué puedo pagar por un corazón quebrantado? ¿Qué puedo pagar por una ofensa al amor? Nada. Ahí no hay multa que me salve. Por eso decimos que el pecado no es tanto romper la ley de Dios, sino es quebrantar el amor de Dios, el Padre, nuestro Señor y nuestro Dios. ¿Qué solución tenemos entonces? Juan la dice muy claramente: aceptar solamente ese acto de gracia, de amor y de perdón que Dios nos ofrece. Eso es lo único que puede restablecer las relaciones quebrantadas. Es como cuando nos peleamos entre dos personas, la única solución es
volver y hablar, tratar el tema, hacerlo en amor, porque en el choque quebrantamos el amor. Y allí está verdaderamente el problema, el mal, ese mal que nosotros llamamos pecado. Y esta, mis hermanos y hermanas, es la buena noticia del Evangelio, que Dios nos recibe y Dios nos perdona, porque nos ama de una manera especial. Nos ama de una manera tan especial que nos ama como somos. Como decía recién, con nuestros defectos y con nuestras virtudes. Ahora sí, podemos decir como el apóstol Pablo, somos regenerados, somos recreados para toda buena obra, para buenas acciones, para buenos proyectos, para buenas ideas, para buenos ideales, para una buena voluntad. Todo eso que el pecado deteriora tiene que salir a flote y ser rescatado y pasado por el tamiz del amor que Dios nos ofrece en Jesucristo. No son obras nuestras las que nos van a salvar. Nuestras obras serán producto de una fe que tenemos. Yo digo que creo en Dios y que amo a mi prójimo y ayudo a los demás, etcétera, etcétera. Son obras buenas, pero eso no cuenta. Lo que cuenta es la entrega personal, cuando uno realmente acepta al Señor como su Salvador y su dueño. Por eso es el amor de Dios el que nos pone en una nueva relación unos con otros. Por eso nos llamamos hermanos, hermanos en la misma fe. Podemos tener un montón de diferencias, incluso de opiniones distintas, pero nos hermana la misma fe en el mismo Señor Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta siempre, siempre. No que piensen como yo, que piensen como cristianos, que piensen con la mente de Cristo. Y entonces vamos a estar cada vez más cerca los unos de los otros. Que el Señor nos ayude a encontrar ese camino de unidad y de servicio. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre, sabemos de nuestras rebeliones, sabemos también de nuestros errores, sabemos también de tantas cosas que no son de tu palabra, están alejados de tu palabra. Pero también, Señor, sabemos que tú nos amas y que tú nos amas de tal manera que en Jesucristo perdonas nuestras faltas y nuestro pecado. Porque nos dices que has enviado a Jesucristo no para condenar, sino para salvar. Y de esa palabra tuya nos tomamos firmemente, sabiendo que tú la has de cumplir en cada vida que se entrega a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.